Esto es como cuando graban un audio de WhatsApp y se borra y tienen que simular, no sé, porque si se rieron tienen que hacer que se ríen de vuelta, pero ya la risa es falsa. Quiero morir. Sí, que Bueno, pusiste el tachito sin querer. claro. Bueno, ¿dónde? Pará, entonces estaba Ahí, explicando Ahí está, por acá. diferencial 1, sí. Ok. Sigue llegando gente. Claro, creo increíble. que lo último que vimos es eso, que tachaste los diferenciales. Uf, ok. Bien. Taché los diferenciales. Claro, en el 4 recién. Qué cagada. Pero es que esto ni te avisa. Bueno, ya fue. Bien, acá entonces nos quedamos, más o menos, estábamos tachando diferenciales. Bueno, un poco la idea entonces. Ahora les voy a preguntar más seguido, como para ver si están ahí y no ir tan de lleno. Bien, ¿cómo se llama esto? Diferencial, nada, se mueve la cantidad de dinero, las demás variables exógenas no, así que anulamos todos los demás diferenciales. ¿Cómo? No puedo creer que, todavía no puedo creer que tanto tiempo, pero bueno. Como dm es distinto de 0, podemos pasar, lo que hacemos es pasar este término de acá para el lado derecho y dividimos por la cantidad, justamente por esta variación de la cantidad de dinero, y podemos pasar este sistema, podemos pasarlo a notación matricial, ¿no? Y una vez que tenemos esto, acá está un poco ya spoileado, pero para ya incluso tener un poco de feedback de si están ahí, ¿qué tendría que hacer acá para resolverlo? Para poder obtener este vector de acá, ¿no? Contéstenme, por favor. Estamos. Estoy pensando. Ok. O sea, podríamos tratar de hacer Kramer, ¿no? Claro. Su sistema de ecuaciones. Claro, eso mismo, ¿no? Lo que hacemos, podemos hacer Kramer, como decía el compañero, cociente de determinantes, tomamos el vector columna de resultados y lo metemos, lo reemplazamos por la columna de la variable que querramos calcular, ¿no? En este caso el ejercicio nos pedía este diferencial y este diferencial. También podríamos calcular el de la tasa de interés, pero a priori nos pide nomás esos dos. Ok. Bien. Ahora quedé muy paranoico, muy traumado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que acá ya están todos los desarrollos. No puedo como les decía, tomamos ese vector y para el caso del ingreso lo reemplazamos acá, en la primera columna. Y también después vamos a tener que calcular el jacobiano, que se nos va a servir para todo lo demás. Así que hacemos ese reemplazo y acá calculamos este determinante. En este caso, lo que hacemos es tomar este menos 1, ¿no? Fíjense que tenemos el menos 1 multiplicado por el menos 1 del cálculo del determinante, elevado, en este caso, a la 3 más 3, entonces ahí se nos hace positivo. Pero en este determinante hacemos este por este, menos este por este. Ese menos de adelante, el menos 1 sobre P, se cancela con el menos 1 justamente de la tercera, de la posición 3, 3. Y tenemos entonces positivo por positivo, nos queda que esto es mayor a 0. El numerador. Ahora nos falta el denominador. Para el denominador tomamos de vuelta, hacemos este mismo cálculo y acá, claro, también nos perdimos toda esta explicación. Entonces acá tenemos justamente este menos y el subdeterminante este de acá, que es este paréntesis por este menos este por este otro. Y queremos ver ahora el signo del corchete, ¿no? En particular. Todo este paréntesis es positivo. Acá les hice como la explicación más macro de por qué esto es así. Ahora, perdón, ¿eh? Bien. Lo voy a ir chequeando más seguido. Nada, un poco la idea cuál es. Así como cuando tenemos 1 menos C' I, que es la propensión marginal a consumir, que está siempre entre
entre 0 y 1 decimos que ese paréntesis es positivo. Esto es lo mismo, pero un poco más ampliado, ¿no? Entonces pensamos a I' de I sería como una propensión marginal a invertir, y esto de acá sería como la propensión marginal, acá lo detallé un poquito más, ¿no? Si esto es una N, por más que no parezca. Si las exportaciones netas son la diferencia entre las exportaciones y las importaciones las podemos detallar como con un componente autónomo y con una parte que depende del nivel de ingreso. Cuando hacemos esta derivada nos queda solo esta M chiquita, ¿no? Y esa propensión marginal a importar, por así llamarla, también va entre 0 y 1, entonces tenemos 1 menos todas cosas que van entre 0 y 1, que podemos suponer todas tienen que sumar 1, sumado también a la propensión marginal a ahorrar, pero eso ya es más tema todo de macro. Cuestión que todo este paréntesis es positivo. Todo este paréntesis es positivo. Esto es negativo, ¿no? La demanda depende negativamente la demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés. Increíble. Claro, quizás hay gente que se desconectó porque tardé tanto. Eso puede ser también. Es válido. ¿Qué decía entonces? Esto es negativo. Esto es positivo. Entonces tenemos este producto de acá nos da algo negativo. Y este producto de acá nos da positivo por positivo, positivo. Entonces tenemos negativo menos algo positivo. Nos queda todo negativo, por el menos de adelante nos queda positivo. Ya habíamos dicho, o sea, el jacobiano es positivo. Y habíamos dicho que el numerador también era positivo, entonces positivo dividido positivo nos da que DI respecto de I de M es positivo. O sea que el ingreso aumenta cuando aumenta la cantidad de dinero. ¿Se ve esto? Sí. Sí. Perfecto. Cualquier cosa me preguntan. Bien, ahora lo mismo para la variación de reservas. Lo que hacemos es tomar el vector, vamos para arriba, tomar el vector de resultado. Acá ya está todo el boceto hecho, pero tomamos el vector de resultados y lo metemos acá. Lo metemos en esta columna. ¿Ok? El jacobiano ya lo tenemos, el signo, así que es esto que les puse acá. Entonces solo tenemos que calcular el determinante de arriba, tomamos el 1 sobre P. Fíjense que acá le corresponde un menos adelante porque es menos 1 elevado a la 2 más 3, que es impar, así que nos queda un menos. Menos 1 sobre P. Todo esto de afuera va a ser negativo y nos interesa el signo adentro del corchete. Fíjense, por la explicación que les di recién, el paréntesis es positivo. F'R es positivo porque cuando aumenta la tasa de interés entran capitales. Y lo otro que tenemos es negativo, por algo, este paréntesis es positivo, porque tenemos, si bien las derivadas son negativas, tienen un menos adelante, así que esto es positivo. Y esto es negativo, por la explicación también de antes. Positivo menos algo negativo nos queda positivo, tiene un menos adelante, entonces la variación de reservas con respecto a la cantidad de dinero va a ser negativa. Algo que digamos, para quienes hayan hecho macro, tiene bastante sentido, ¿no? Porque aumentamos la cantidad de dinero, baja la tasa de interés. Como baja la tasa de interés, los capitales se van. Esa fuga de capitales, por así decirlo, puja contra el tipo de cambio. El Banco Central no quiere que el tipo de cambio varíe, entonces sale con reservas a mantenerlo. Por ende, caen las reservas. Pero si la movilidad no es perfecta, la movilidad de capitales no es perfecta, como vamos a ver después, hay un margen para que el ingreso crezca, ¿no? Que es el diferencial, el cociente de diferenciales que obtuvimos antes. Bien, y ahí ya la afirmación es correcta entonces y podemos pasar al siguiente. ¿Alguna duda con esto? Una duda más Macro. pequeña. Nosotros acá cuando hacemos la estática comparativa y ponele que fuese en un examen, la justificación económica como que puede servir como complemento, digamos, a lo que ya... O sea, por ejemplo, si pide justificar rigurosamente, porque vea que los ayudantes todos lo mencionaron, como que por ahí lo que pusiste a lo último, o sea, puede servir como complemento, digamos. Sí, a ver, creo que esto Eduardo quizás ya se los dijo. Es un curso de matemática, entonces, si lo pones
obviamente no va a restar. No sé no sé qué tanto sume. Yo creo que usaría más las intuiciones económicas para ver si llegaron a algo lógico, ¿no? Si yo acá hubiera Claro. llegado a que esto es positivo, bueno, haría un poco de ruido y iría a revisar los cálculos. Pero Claro. no suele pedir a lo largo de la materia, ¿no? Si bien hay un montón de cosas aplicadas y yo creo que las explicaciones las damos, me acuerdo de la otra clase que les di hace 2 semanas ya, un Sí. compañero había preguntado como, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y en ese momento transformaciones lineales como que no tenía, digamos, tanta quizás utilidad, esto la Claro. tiene muy de lleno. Entonces siempre está bueno, me parece, mencionarlo, pero a la hora del examen quizás no les haga tanto la diferencia. Eso. Claro, perfecto. Gracias. Bien, no. Bien, me da bronca haber cambiado de ejercicio y no haberme dado cuenta de eso. Por ponerle que hasta el 4 está bien, pero que haber arrancado el 7 y encima lo terminé. Sí, nefasto. Bueno, el 7 es muy similar al 4, solo que acá cambiamos, en vez de tener tipo de cambio fijo, tenemos tipo de cambio flexible. ¿Cómo nos damos cuenta? Si bien acá abajo después nos va a decir cuáles son las endógenas, nos damos cuenta porque la variación de reservas es igual a 0. Entonces el Banco Central no sale a intervenir en el mercado cambiario, por ende el balance de pago se tiene que compensar en sí mismo, digamos. Lo demás es todo lo mismo, si se fijan. Así que acá podemos ir, ya cuando lo expliqué igual fui rápido, así que... Pero fíjense, esto de acá es lo mismo que habíamos charlado antes, las condiciones que se tienen que cumplir para que las endógenas queden unívocamente determinadas con respecto a las exógenas. Y acá la diferencia es que nos va a decir, bueno, ¿qué pasa si hay una política monetaria contractiva? A términos prácticos, la manera de resolverlo es lo mismo porque queremos obtener los mismos cocientes de diferenciales, pero lo único que va a variar es que queremos ver qué pasa cuando M cae. ¿Ok? Así que, bien, lo mismo, despejamos hacia un lado. También creo que fue un poco por eso, ¿no? Como era un ejercicio muy similar, y nadie contestaba, dije, bueno, quizás no tienen dudas porque es más o menos lo mismo. Despejan hacia un lado, se cumplen las condiciones, sí, se cumplen las condiciones, bla, 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 todo lo que ya vimos. Esto lo podemos pasar rápido. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Y acá lo que queremos, diferenciamos totalmente cada una de las funciones. Entonces tenemos parcial de F1 por del diferencial, parcial de F1 con respecto a I por el diferencial de I y así sucesivamente. Anulamos los diferenciales de las exógenas que no nos interesan y dejamos distinto de 0 solo el de M, ¿no? Que es un poco lo que hicimos antes. Entonces lo que vamos a hacer, acá están todos los calculitos de las derivadas y después le encuentran algún error o algo. El signo me dio bien, quizás puede haber quizás tuve 2 errores que se anularon, eso puede ser una posibilidad. Así que desarrollenlo y cualquier cosa me avisan. Hacemos que DM sea distinto de 0, los demás de las exógenas son todos iguales a 0 y pasamos esto restando para el otro lado. Hacemos lo mismo, dividimos respecto de DM y lo pasamos a notación matricial. Y fíjense que de vuelta vamos a ir reemplazando el vector de resultados en cada una de las columnas de la matriz para obtener justamente los cocientes de diferenciales. Bien. Acá les daba un poco, esto no sé si lo llegaron a escuchar, puede ser que no. Creo que sí igual, pero lo que les decía era que no se aprendan de memoria el signo del jacobiano según estén en un régimen cambiario o en otro, porque depende de para dónde despejen, ¿no? Eso es un poco la cuestión. Por ejemplo, en este caso, el tipo de cambio es flexible, pero por cómo despejé, creo que el jacobiano me queda con un signo opuesto, ¿no? Eso es un poco lo que dice acá, después léanlo. Pero como les digo, no me ensañaría quizás en aprenderme el signo. Bien, entonces tenemos que calcular el determinante de arriba. Acá está todo ya tachado, pero acá un poco lo que les explicaba era, para calcular el determinante de arriba, toman el -1 sobre P, que por la posición en la que está le corresponde un -1 adelante, así que este -1 se va a tachar con este menos de acá. Y después calculan el determinante que surge de tachar esto y esto. O sea, menos C' menos I', ese paréntesis por esto, por xn'e,
menos esto por esto. Hacen esos cálculos y se fijan, lo que nos queda fuera del paréntesis del corchete es positivo y lo de adentro tenemos un producto de cosas positivas, nos da positivo, acá nos da negativo, pero tiene este menos adelante. Entonces positivo menos negativo nos queda positivo, todo el corchete es positivo y este positivo adelante también nos da positivo. Por ende el numerador es todo mayor a 0. Y acá sí nos detenemos un poquito más. Cuando detallan desarrollan el jacobiano, si se fijan, si ustedes intentan hacer la determinación de signos con este primer desarrollo, seguramente entiendo si no llegan a algo que esté determinado. Entonces tienen que operar un poquito. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos este término de acá. Si se fijan, acá tenemos menos xn' i menos L' de la tasa de interés y xn' e. Y en el último corchete tenemos lo mismo, pero tenemos el signo opuesto, pues si se fijan, esto tiene un menos adelante, esto tiene un menos, esto tiene un más, y acá los tres tienen un menos. Entonces, cuando desarrollemos eso, nos van a quedar con el signo opuesto. Lo que hacemos es como que desarrollamos el producto solo para este término de acá, y después lo volvemos a armar con el C'I que ya teníamos de antes, ¿no? Y si hacen eso, van a ver que pueden cancelar esto de acá, todo esto, con esto de acá. Ojo, el L'I y el XN'E se mantienen para lo demás, ¿no? Porque ese producto es como que lo desarmamos, lo cancelamos, pero después lo volvemos a armar. Notarán que estoy muy traumado porque miro el Meet cada 2 segundos, pero nada. Entonces tenemos primer término positivo, segundo término positivo. Esto lo pueden ir viendo después, ¿no? Pero tenemos, esto es negativo, esto también es negativo, así que nos queda el positivo por este producto. Y todo esto nos queda negativo, pero tiene un menos adelante, que es este menos que les resaltaba acá. Entonces tenemos positivo más algo positivo menos algo negativo. Todo esto nos queda mayor que 0. Como el numerador y el denominador son mayores que 0, decimos entonces que el cociente de diferenciales es positivo, o para lo que queremos hacer ahora, la relación es directa, ¿no? Si yo aumento la cantidad de dinero, aumento el nivel de ingreso. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí. Perfecto. El ejercicio no era de una contractiva al principio. Claro, por eso acá estoy resaltando eso. Nos interesa el cociente de diferenciales, nos dice si la relación es directa o inversa. Después nosotros le ponemos el signo a dm que nosotros queramos. En particular, dm en este caso es negativo. Pero eso lo hacemos a posteriori, lo hacemos ex post, digamos, como que después de hacer todos los cálculos vamos a ver cuál fue la variación. Pero ahora nos interesa cuál es la relación. Y en este caso la relación es directa. Claro. ¿Ok? Sí. Bien. Bueno, para el caso de la tasa de interés, vector de resultados, lo metemos en la segunda columna de la matriz de coeficientes. El jacobiano ya lo tenemos, así que nos queda hacer solo este. Fíjense que acá tenemos menos 1 sobre P, está multiplicado por este menos 1 que se va a hacer un más por donde está ubicado en la matriz. Y después hacemos este por este, menos este por este. Si detallamos ese producto, fíjense que acá pueden hacer ese mismo laburito que hicimos antes de desarmar el producto, cancelar términos y volver a armarlo, que es un poco tomar esto y desarrollarlo acá, tomar esto y desarrollarlo acá, y vemos que se cancelan. Y nos queda solo este término, que esto es positivo y esto también es positivo, ¿no? Entonces, tenemos el menos de adelante que ya les había dicho, negativo por positivo, esto nos da menor que 0. El jacobiano era positivo de antes, porque ya lo habíamos calculado, entonces el cociente de diferenciales nos da negativo. En este caso la relación es inversa, o sea, si yo aumento la cantidad de dinero, cae la tasa de interés, ¿no? Algo bastante intuitivo para quienes hayan hecho macro. Y por último, tipo de cambio, reemplazamos la columna, el vector de resultados, lo reemplazamos en la tercera columna de la matriz de coeficientes,
mismo laburo, si desarrollan esto van a ver que les queda positivo, porque este término acá es negativo, pero tiene un menos adelante, entonces positivo menos algo negativo, positivo, todo el corchete es positivo, multiplicado por el paréntesis de adelante, nos queda que es todo positivo. Entonces, este cociente de diferenciales es positivo, por ende la relación es directa. Entonces, ahora dijimos ingreso es directa, tasa de interés es inversa y tipo de cambio es directa. Si yo contraigo la cantidad de dinero, ¿qué va a pasar con cada una de las variables? Para que interactuemos un poco. Y a ver, ahí, bueno, se puede ver que el tipo de cambio, si se contrae la oferta monetaria, va a caer, lo que estoy viendo. Bien, sí. Y arriba habíamos visto también, creo que era con el producto. No estoy viendo ahora el diferencial, pero... Sí. Era de la Para que también, relación que era que, o sea, si es mayor a cero, si contraes la oferta monetaria, va a caer la otra variable que estés evaluando, y si lo aumentas, va a aumentar, Tal cual. porque tiene una Sí. relación directa. Eso. Sí, la idea es, bajándolo a lo económico, sería aumento la cantidad de dinero, baja la tasa de interés. Como baja la tasa de interés, salen capitales. Como salen capitales, y el tipo de cambio puede variar libremente, va a... ¿Estoy diciendo bien? Perdón, acá lo estamos diciendo al revés. Contraigo la cantidad, lo dije para una expansiva, para una contractiva. Bajo la cantidad de dinero, sube la tasa de interés, eso atrae capitales, como entran dólares, baja el tipo de cambio. Entonces, el resultado del ingreso se da por dos lados, ¿no? Como baja el tipo de cambio, empeora la balanza comercial, y como sube la tasa de interés, cae la inversión, entonces el ingreso se ve golpeado por esos dos lados. Bien, bueno, eso fue todo el 7. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte al menos. Perfecto. Bien. Bueno, ahora pasemos al 8, que esto es lo que les decía, o no sé si ya lo habrán escuchado o no, pero el 4 y el 7 son muy de lo mismo, es como la parte más mecánica, si se quiere, ahí hay que estar, me parece, afilado con los cálculos y demás. El 8 y la última aclaración que vamos a ver al final son como las vueltas de rosca que se le puede dar, digamos, a este tipo de ejercicios. Así que todo esto creo que los tienen en adicionales incluso, como para después mirarlos. Pero bueno, un poco la idea es la siguiente. En vez de Mandel-Fleming vamos a trabajar con un modelo ISLM, o sea que en vez de 3 ecuaciones vamos a tener 2. A la hora de los cálculos eso nos lo va a hacer un poco más ameno, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad de este ejercicio? Que acá el consumo no depende solo del ingreso como antes, o del ingreso y la tasa de interés como vimos en el ejercicio 4, sino que depende de una función aparte, ¿no? Depende de la diferencia entre el ingreso y esta función de acá que son los impuestos, ¿no? Que todo esto lo vamos a llamar, todo lo que está en el corchete lo vamos a llamar ingreso disponible, porque es el ingreso neto de impuestos, ¿ok? Y D va a ser I menos los impuestos, donde los impuestos tienen una parte variable, o sea, una alícuota multiplicada por el ingreso, y una parte fija, una parte autónoma, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? El consumo esto no es un producto, sino que es una dependencia de una función. O sea, el consumo depende del ingreso disponible. Y va a depender del ingreso, de los impuestos variables, de los impuestos proporcionales y de los impuestos fijos, de manera mediada por el ingreso disponible. Eso es lo que nos va a interesar para el desarrollo. Lo demás, fíjense, el mercado de dinero es lo mismo, así que ahí no vamos a tener mucha complicación. Entonces nos dice, incluso acá nos pone un punto más, ¿no? Algo quizás que no veníamos haciendo hasta ahora. Nos dice, obtenga la pendiente de la curva que describe el equilibrio en el mercado de bienes, curva IS, y la curva que describe el equilibrio en el mercado de dinero, LM. Ahora vamos a ver que vamos a primero, en el B nos pide las condiciones suficientes y demás. Vamos a hacer primero el B, como para poder desarrollar el sistema, y después de ese sistema vamos a poder calcular el A, ¿no? Esa es un poco la idea. Y después en el C nos pide que analicemos qué pasa
cuando varían los impuestos proporcionales, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, esto lo mismo, como para ir apurando. Lo mismo de siempre, ¿no? Despejamos las ecuaciones para un lado, si igualan a 0, si se cumplen las condiciones, lo que siempre decimos. Acá en particular nos va a interesar más hacer como este desarrollo de esta dependencia implícita que tiene el consumo respecto del ingreso y los impuestos, ¿no? Como para poder determinar esos signos de derivadas a posteriori, ¿no? Pero bueno, nosotros entonces suponemos estas condiciones que se cumplen y demás, y todo eso sucede, podemos diferenciar totalmente F1 y F2, ¿no? Entonces tenemos la derivada parcial de F1 con respecto al ingreso, multiplicada por el diferencial del ingreso y todo lo demás. ¿Cuál es el tema con esto, no? En particular con esta y con esta. Que F1 no depende directamente de estas variables, sino que depende a través del ingreso disponible. Entonces vamos a tener que hacer un poco más de desarrollo ahí para determinar estas derivadas, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, fíjense que lo que podemos hacer con el ingreso disponible es diferenciarlo totalmente para obtener las derivadas parciales. Fíjense que acá la derivada parcial del ingreso disponible con respecto al ingreso es 1 menos t, del ingreso disponible con respecto a t es solo menos i, y del ingreso disponible con respecto a tita, que es el componente autónomo, es menos 1. Acá está un poco la explicación de por qué estamos haciendo esto, ¿no? De que depende de manera implícita de las variables que nos interesan. Hay una que es endógena, que es el ingreso, las otras dos son exógenas. Entonces, la manera que vamos a tener de detallar esas derivadas es, bueno, aplicado al problema sería la derivada del consumo respecto del ingreso disponible multiplicada por la derivada del ingreso disponible con respecto a la variable que nos interesa, ya sea el ingreso, los impuestos proporcionales o los impuestos autónomos. ¿Ok? Eso es un poco lo que hacemos acá. Fíjese entonces que F1 derivado de I va a ser, tiene este 1 por el I que está suelto siempre, ¿no? El I del PBI que está siempre del lado izquierdo, el lado de la oferta. Nosotros pasamos toda la demanda para el lado izquierdo. Así que ese 1 sale de ahí. Lo que nos interesa es esta derivada de acá, ¿no? Entonces, lo que les decía recién, derivada del consumo respecto del ingreso disponible multiplicada por la derivada del ingreso disponible respecto del ingreso. Lo mismo para los impuestos proporcionales y lo mismo para los impuestos autónomos. Bien. Fíjense, la derivada de C con respecto al ingreso disponible va a ser la misma en los tres casos y esto tiene signo positivo, ¿no? Lógicamente. Y las otras derivadas, las derivadas parciales del ingreso disponible con respecto a las otras tres, ya las calculamos antes, ¿no? 1 menos t, menos i, menos 1. Y estas parciales ya las podemos reemplazar en nuestra función que habíamos llegado al principio. Ahora que tenemos esto, podemos enfrentar, digamos, el punto 1, que es básicamente, bueno, ¿cómo puedo obtener, acá igual ya está el spoiler, pero ¿cómo puedo obtener las pendientes de las curvas? O sea, ¿cómo puedo obtener justamente, sí, el signo de las pendientes de la curva IS y el signo de la pendiente de la curva LM? Nosotros tenemos F1 describe el mercado de bienes. Si nosotros lo diferenciamos totalmente y anulamos las exógenas, podemos despejar DR y DI, ¿no? Podemos despejar ese cociente de diferenciales y calcular su signo. Entonces, de esa manera podemos obtener la pendiente, ¿no? Porque de cierta forma es como que estamos obteniendo la derivada o justamente la derivada de R con respecto a I en el contexto, digamos, para F1, para el mercado de bienes, ¿no? Lo mismo podemos hacer con la LM, anulamos M y anulamos P, y miramos solo miramos solo los diferenciales de las variables que nos interesa a la hora de graficarlo, ¿no? Esto es algo que en Macro 2 seguramente lo van a usar a la hora de... Incluso se puede hacer para la curva de balance de pagos, por ejemplo,
y así. Entonces, como les decía, anulamos eso, reemplazamos las derivadas por lo que fuimos obteniendo. En este caso tenemos del mercado de bienes, acá tenemos el mercado de dinero. Y si se fijan, si despejan esto, pasan el I'R para el otro lado, para el lado derecho. Pasan dividiendo el DI y pasan dividiendo el I'R, les queda esto de acá. Fíjense que tenemos 1 menos C'(D), que es positivo. Todo esto es menor a 1, multiplicado por algo menor que 1. Todo el corchete es positivo, pero está dividido por algo negativo, ¿no? Porque la inversión, acá cambia un poquito la notación, ¿no? Pero I minúscula en este caso es inversión y no es tasa de interés. Acá la tasa de interés viene a ser R. Entonces, ¿qué nos queda? Que la curva de la pendiente de la curva IS es, acá lo puse al revés, esto es negativo, que es un poco la intuición que ya tenemos, ¿no? Y en el caso de la LM, lo mismo, pasamos para el lado izquierdo este término de acá, lo pasamos para acá, pasamos dividiendo el L'R y nos queda. Esto es positivo, esto es negativo, pero tiene un menos adelante, entonces todo esto es positivo, entonces la pendiente de la curva LM es positiva. ¿Me vienen siguiendo con esto? ¿Alguien se perdió? Creo que sí, más o menos. Perfecto. Genial. Sí, un poco la idea, o sea, es un poco a lo que habíamos llegado antes, lo que llegamos siempre, la diferenciación total, pero nos interesan solo los diferenciales de las variables que queremos justamente graficar. Hacemos ese despeje y el signo que nos da, lo que nos está informando es, bueno, cómo es esa derivada, cómo es si yo tuviera la función y la pudiera derivar R respecto de I, ¿cuál sería ese signo, ¿no? ¿Cuál sería el signo de esa derivada y por ende, bueno, de la pendiente? Entonces acá decimos la IS tiene pendiente negativa y la LM tiene pendiente positiva, ¿no? Y para el último caso, para el inciso C, nos pide calcular, bueno, qué pasa con las endógenas cuando yo aumento los impuestos. Y después nos pide alguna intuición gráfica, que eso es más extra. Creo que ahí como que se presupone mucho que ya hicieron macro y a priori no son correlativas, así que no tendrían por qué saberlo. Pero bueno, para el caso, lo mismo de siempre, ¿no? Anulamos los diferenciales de las exógenas que no nos interesan y nos concentramos solo en la derivada o el diferencial, perdón, de los impuestos proporcionales con respecto a todo lo demás. Esta derivada parcial ya la habíamos calculado antes por toda la explicación que dimos, ¿no? De esta dependencia implícita del consumo con respecto a los impuestos. Pasamos este término hacia el miembro derecho, dividimos por dt, pasamos a notación matricial. Fíjense que esto es bien fácil de calcular. El jacobiano es un determinante de 2 por 2 y cuando reemplacemos esto nos va a quedar, cuando reemplacemos por este término, este vector de acá, va a ser siempre un producto bien sencillo, ¿no? Así que, fíjense, calculamos primero el numerador. Tenemos C' y D por I que es negativo, por esta derivada que es negativa, nos queda que todo el numerador es positivo, pero el jacobiano nos va a quedar negativo, ¿no? Porque tenemos todo el corchete que es positivo, multiplicado por esta derivada que es negativa, y estas dos cosas son positivas, ¿no? Porque esto es positivo, esto es negativo, pero tiene un menos adelante, entonces tenemos negativo menos algo positivo, todo es entonces negativo. Y como el numerador era positivo, el cociente de diferenciales nos va a dar negativo, por ende la relación es inversa, ¿no? Lo que tiene bastante lógica. Y en el caso de la tasa de interés, reemplazamos el vector de resultados en la segunda columna de la matriz de coeficientes. El jacobiano ya lo conocemos. Calculamos solo lo de arriba, que va a ser menos L'I, hacemos este por este, acá nos queda 0, menos este por este, menos L'I, por C'Id, que es positivo, acá tenemos menos I, entonces menos por menos más nos queda positivo, entonces de vuelta positivo y negativo nos queda que la tasa de interés
tiene una relación inversa con los impuestos, ¿no? Es un poco lo... Y la intuición gráfica acá, esto, si no hicieron macro no le den bola, pero si hicieron macro sabrán que el multiplicador keynesiano, que es 1 sobre 1 menos c por 1 menos t, o sea, tiene a los impuestos en el denominador. Pero el multiplicador keynesiano está en el denominador de la pendiente de la IS. Entonces, igual esto ya lo podemos incluso sacar de lo que calculamos antes, ¿no? Fíjense que acá calculamos la pendiente de la IS. Si yo aumento los impuestos acá, todo lo que le resta al 1 se hace más chiquito, entonces el numerador se hace más grande, por ende la pendiente es mayor. ¿Qué nos está diciendo? Que la IS no se va a desplazar, pero va a rotar sobre la misma ordenada al origen, ¿no? Entonces, generalmente no las graficamos con ordenada al origen, sino que las graficamos medio en el aire, pero la intuición sería, si esta es mi IS inicial, cuando aumento los impuestos se hace más empinada, ¿no? Como que el efecto multiplicador se achica. Entonces, si tenemos una LM cualquiera, vemos que teníamos un nivel de ingreso y un nivel de tasa de interés que va a bajar cuando hagamos ese shock. Baja el nivel de ingreso, baja la tasa de interés. ¿Va bien? ¿Me siguen? Me volví a quedar sin internet. Sí, sí. Ok. Bien. Si voy muy rápido, lo que sea, cualquier cosa me pregunta, porque también siento que contestan siempre las mismas personas. Esto lo está en el campus, porque Sonia lo va a montar en el campus hoy. Claro, sí. Como siempre, después de la clase se los subo a la noche, seguramente. Vale. ¿Ok? Bien, bueno, eso fue el 8. Así todo, con la pérdida de tiempo no venimos tan mal, porque esto no va a ser un ejercicio como tal, sino más un comentario. Y después podemos ver lo que lleguemos del trabajo práctico 3, que me interesa que se lleven algunas intuiciones. Acá, esto ya creo que lo mencioné, no sé si estaba vivo cuando lo dije, pero tenemos el caso de movilidad perfecta de capital. Esto venía en razón de qué. Con tipo de cambio fijo y movilidad, no diría imperfecta, pero sí libre, pero no perfecta. Una política monetaria expansiva podía tener algún efecto en el nivel de ingreso, pero era a costa de perder reservas, ¿no? Ese era un poco nuestro problema. Ahora, acá no lo vamos a ver, pero está bueno que después ustedes hagan ese laburito para practicar. Lo que nos interesa es, bueno, ¿qué pasa cuando hay perfecta movilidad? Y matemáticamente, para modelar la perfecta movilidad, decimos que la derivada de F respecto, o sea, la derivada de la cuenta financiera respecto a la tasa de interés, tiende a infinito. Como que si la tasa de interés sube un poquito, se llena los capitales llegan, digamos, llegan por montones hasta que ese diferencial de tasa de interés se equilibra. Como que esto no se cumple, digamos, en la realidad. Depende de ciertos países, pero un poco es esa la idea, ¿no? Cuando hay un pequeño diferencial de tasa de interés, vienen los capitales a arbitrar, ¿no? Y eso hace que se vuelvan a emparejar. Antes también pasaba, pero suponíamos que pasaba un poco más lento. Acá van a ver que no va a ser mucho la diferencia, en este caso en particular, pero acá está hecho para el ejercicio 7, porque lo que va a analizar es, bueno, ¿qué onda una política monetaria expansiva en tipo de cambio flexible con perfecta movilidad de capitales? Si las personas que hayan hecho macro van a saber que aún así es efectiva. Lo que quiero que ustedes después muestren es, bueno, ¿qué pasa con una política monetaria expansiva en tipo de cambio fijo? ¿Sigue siendo efectiva o no? Esa es un poco la cuestión. Pero bueno, para el caso, lo que vamos a tomar es este cociente diferencial que calculamos más arriba en el ejercicio 7. Chequeo si siguen ahí.
y que tiene a f'I adentro, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular el límite cuando f'I tiende a infinito, que es un poco lo que decíamos antes. Y si se fijan, esto habíamos dicho que todo este cociente era positivo, ¿ok? Porque ya era un poco lo que habíamos calculado antes en tipo de cambio, todo esto es tipo de cambio flexible. ¿Cuál es el problema? Tanto arriba como abajo, acá y acá, tenemos f'I. Por ende, el numerador y el denominador van a tender los dos a infinito, eso es una indeterminación. Tenemos varias maneras de resolverla, podrían hacer L'Hopital tranquilamente, pero acá lo que hace el ejercicio es dividir arriba y abajo por f'I, que es esto de acá. Entonces, si dividen y distribuyen esa división, digamos, a cada uno de los términos, fíjense que acá, por ejemplo, en el numerador, f'I lo dividimos acá, para este primer término, y lo dividimos acá, para este de acá. En este caso se nos tachan las f'I, y acá como está en el denominador, y esto sigue tendiendo a infinito, todo esto va a tender a 0. Y si lo distribuimos abajo, si lo distribuimos abajo, fíjense que esto tiende a 0, acá se cancelan, y esto tiende también a 0. Tiende a 0. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos queda esto de acá, o sea, nos queda este término y este término. Y si hacen las cuentas de eso, tienen 1 sobre P por xn', todo esto es positivo, dividido algo positivo también. Nos queda que es positivo, o sea que, ¿cuál es la conclusión? En tipo de cambio, cuando el tipo de cambio es flexible y hay perfecta movilidad de capitales, la política monetaria aún funciona. Esto, el spoiler sería que en tipo de cambio fijo no pasa. Pero bueno, después pruébenlo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tomar el ejercicio 4. Vamos a ir más rápido. Tienen que tomar el cociente de diferenciales. Me fui muy arriba. Que es este de acá. ¿Dónde está? Tienen que tomar este cociente de acá de determinantes, ¿no? Pero lo desarrollan. Tienen que tomar ese cociente de diferenciales que no lo tengo escrito. Bueno, claro. Tienen que tomar esto, calcular, hacer como el detalle, el desarrollo que hicimos recién, y calcular el límite cuando f de r, en este caso, cuando f de r que está acá y también está acá, aunque creo que ahí no, bueno, ahí ya está un poco la respuesta. Hagan eso y vean a qué pasa con el cociente este. Si sigue siendo positivo, la respuesta es que se hace 0. Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Algo más de esto? Bueno, acá se los dice, ¿no? Ah, no, perdón. Esto no. Abajo. Acá les recomienda que lean este trabajito que creo que lo tienen subido. Si no, nosotros no sé si lo tenemos, pero Eduardo lo tiene seguro. Y no mucho más. Y bueno, acá al final les dejamos algunos parciales viejos para que después los hagan. Que acá por ejemplo. Acá les da, esto es tipo de cambio flexible. Y les pide una política fiscal contractiva, induce una suba de la tasa de interés doméstica, un aumento del tipo de cambio en esta economía. Bueno, nada del otro mundo. Acá, tasa de interés doméstica, creo que es bastante similar, tipo de cambio en esta economía. Y este último, por ejemplo, les pide, siguen ahí, ¿no? Sí. Este último les pide, bueno, ¿qué pasa si la movilidad es perfecta? En un tipo de cambio flexible. ¿Ok? Pero bueno, hagan ese ejercicio del de tipo de cambio fijo, que es el que no charlamos. Van a ver que DI sobre DM les va a dar igual a 0. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Estamos bastante bien de tiempo, pero igual no supero haber estado hablando solo tanto tiempo. ¿Alguna pregunta?
¿Siguen ahí? Sí, sí. Ok. Bueno, ¿seguro ninguna duda con esto? Es el momento ahora. No es que, como les digo, no es que el tema esté terminado, porque después más adelante cuando veamos optimización y todo, más en problemas micro, se pueden mezclar ambas cosas, pero un poco la idea es que estática comparativa quede claro en esta clase. Así que si tienen alguna pregunta, es ahora o nunca. Yo creo, no sé, creo que lo más, como les decía, el 4 y el 7 quizás son más mecánicos, por así decirlo. Y el 8 y este tema de la movilidad perfecta puede ser lo más rebuscado, ¿no? Que podría aparecer. Esto de cómo determinar estas derivadas y bueno, y qué pasa cuando f' de R, f' de la tasa de interés, o sea, la derivada de f con respecto a la tasa de interés, tiende a infinito. Bien. Bueno, ¿alguna duda? No, por mi parte ninguna. Ok. Gracias por contestar. Si no, como siempre, después pueden mandar al mail tranquilamente, ¿sí? Creo mi mail se los dejé, así que por ahí debe andar anotado. Bien. Bueno, como les digo, bastante bien. Me da pena porque no sé si vamos a llegar a ver todo este PDF, pero si no hubiéramos perdido tanto tiempo quizás llegamos mejor. Igual con que se lleven ciertas intuiciones de esto, después el resto lo pueden ver el sábado tranquilamente. Bien. Un poco la idea es arrancar como... Siempre me olvido cómo hacer el comentario acá. Creo que era esto. Bien. Nada, vamos a ver los primeros ejercicios del trabajo práctico 3, que son como las últimas cosas de álgebra, de álgebra lineal que vamos a estar viendo y que nos van a servir. ¿Qué es lo importante de esto? Y ahora van a tener más claro por qué, pero nunca vi que en un parcial les tomen estas cosas particularmente, estas cosas que vamos a ver ahora, pero son como siempre las bases para entender o algún tema en particular o para entender alguna demostración. Particularmente esto de particionar matrices o de descomponerlas, como vamos a ver, que entiendo que ya lo estuvieron viendo. Les pregunto, ¿llegaron a ver teorema de Perrón, de Frobenius 1, Frobenius 2 o no? Lo vamos a ver mañana. No, no es mañana, ok. Bueno, entonces ya ahí tengo una limitación para dónde tiene que llegar la clase, lo cual es bueno porque creo que vamos a llegar bien entonces. Bien, pero matrices particionadas, descomponibles, eso sí lo vieron. Es una pregunta. Sí. Ahí, gracias. Bien, bueno, entonces nos dice el ejercicio 1, particionar en cada caso las matrices A y B, de modo que pueda efectuarse el producto A por B, en forma particionada y bueno, después obtenerlo. Como les digo, nunca vi que esto entre en un parcial, pero está bueno igual como entender las intuiciones. Así que, ¿cuál es la idea? Nosotros queremos particionar de tal manera las matrices tal que podamos hacer el producto de ambas y que esos subproductos lo importante es que sean conformables, ¿no? Entonces acá tenemos una matriz de 4x4, acá tenemos una de 4x2. Entonces para el caso A, fíjense que nosotros, bueno, acá está la explicación previa. Esto quiero que prestemos atención, aunque lo podemos hacer después. No, después volvemos. Pero, ¿cuál es la idea? Entonces dividimos a A en 4 submatrices. No necesariamente todas tienen que tener la misma dimensión. No es que todas tienen que ser, por ejemplo, acá creo que en este caso nos va a dar que... Acá les dije 4x4, era 3x4, perdón. Acá, por ejemplo, si yo hago esta partición,
me quedan dos matrices de 2 por 2, pero los dos de abajo son vectores fila, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, podría dividirlo así y me quedan 4 vectores columna, ¿no? Lo importante, ¿por qué digo esto? Porque no, en este caso, para esto no interesa que sean todas del mismo orden ni nada, sino simplemente que sean los productos conformables. Y una vez que lo tenemos particionado, fíjense que, por ejemplo, el primer componente de la matriz final, o sea, la submatriz de la matriz producto, va a ser, por ejemplo, en el caso del primero, va a ser A11 por B11 y A12 por B21. Esa suma de ambos productos de submatrices. Después lo mismo para las otras submatrices de la matriz final, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso A, queremos ver, bueno, qué partición podemos hacer. Acá la que proponemos es la que les mostraba antes, ¿no? Hacer así, dejar dos matrices de 2 por 2 arriba y dejar dos vectores fila abajo. Y acá particionamos así. Fíjense que acá, si bien no está, es medio un lío, acá el medio estaría acá. Y bueno, acá si lo hago va a quedar muy, muy enchastre, pero bueno, lo importante es dividir al menos el izquierda y derecha. Fíjense que la submatriz de arriba a la izquierda, ¿cómo la calculamos? Hacemos esta por esto y esto por esto acá. La suma de esas dos, o sea, tenemos esta suma y esta suma. Si hacemos a su vez, hacemos este producto de matrices y después sumamos los resultados, llegamos a un vector de 2 filas con una columna, ¿no? Lo mismo para este caso, y fíjense que para el caso de acá abajo, que sería, tenemos para calcular la submatriz de abajo a la izquierda, tomamos esta por esta de acá y esta por el 3, 4 de acá. Y si hacen este producto les queda directamente un escalar, ¿no? Porque estamos haciendo un vector de 1 por 2, por 1 de 2 por 1, nos queda un escalar y lo mismo en este caso. Y si se fijan, este es el resultado de la guía. Esto es análogo a que ustedes tomen A, la multipliquen por B y van a llegar a esto. Para el caso de hacer estas cosas manualmente, creo que son igual de engorrosas para ambos lados, así que les diría que no se maten con eso. Lo importante es que tengamos esto en mente de que tienen que ser productos, ¿sigo vivo? Sí, productos conformables, ¿no? Y para el caso de B, bueno, algo similar, la matriz A la vamos a particionar de esta manera y a la matriz B de esta manera, ¿no? Entonces, de vuelta, si hacen este producto, el medio está acá. Si hacen ese producto, van a llegar a esto. Tampoco, nada, como les digo, no sé si me interesa, al menos a mí, y creo que a Eduardo tampoco, que se maten haciendo estas cosas manualmente, sino más que tengan la intuición. Esto ahora de descomponibles, esto sí me interesa que quede un poquito más claro, y ahora es donde los voy a hacer interactuar un poquito. Y ejercicio 2, y creo que con este ya estamos, si mal no recuerdo. ¿Qué nos dice? Determinar cuáles de las siguientes matrices son descomponibles y en esos casos efectuar la descomposición, ¿no? Bien. Esto no tienen por qué acordárselo. Acá lo que quiero hacer es mostrarles esto sin spoilear. Claro, ahí va. Se ve bien esto, ¿no? Acá tenemos una nota al pie que ahora se las muestro. No se las muestro, pero se las voy a comentar como para no spoilear, pero nos dice, ese es el criterio para hacer si una matriz cuadrada es descomponible, ¿no? Nos dice una matriz cuadrada de es descomponible si es posible, mediante el intercambio de algunas de sus filas y columnas, expresarla de esta manera. ¿A qué va esta nota al pie? Que esto no estaba y lo agregué ayer, porque la anécdota con esto es que, vamos primero por la explicación. La explicación es, dice algún intercambio de sus filas y columnas. Si yo les digo eso a priori, quizás ustedes podrían pensar que libremente pueden decir, bueno,
cambio la fila 1 con la 2, la 3 con la 4 y así, después cambio columnas y no hay problema. Lo cual, si uno lo lee así, es sumamente válido. La aclaración con respecto a esto es que si yo cambio una fila, por ejemplo, si yo cambio fila 1 por fila 2, después sí o sí tengo que cambiar la columna 1 por la columna 2. La anécdota detrás de esto es que ahora ya esa versión ustedes no la deberían llegar a conocer, pero este ejercicio estaba todo resuelto sin cumplir este criterio. O sea, y aún así se llegaba a una matriz descomponible, pero no de la manera correcta. Y la anécdota es que pasó, creo que lo dimos, a ver, la persona que lo hizo no se dio cuenta, pero tampoco nos dimos cuenta los que dimos la clase durante 2 cuatrimestres, tampoco los alumnos se dieron cuenta. Y el cuatri pasado alguien se dio cuenta y fue, mira, y ahí lo corregimos, ¿no? Pero eso es un poco lo importante. Ahora vamos a ver a efectos prácticos qué quiere decir, ¿no? Pero bueno, es un poco esta cuestión. Para que sea descomponible, mediante este mecanismo de intercambio de cambio una fila por otra, pero después tengo que cambiar las columnas análogas, o sea, si cambio 1 por 2, cambio columna 1 por 2 después, y lo mismo si lo hiciera al revés. Si puedo de esa manera llegar a una matriz de este estilo, donde esto de acá es una submatriz nula, no necesariamente cuadrada, y las que sí tienen que ser cuadradas son estas de acá, la M11 y la M22. Si puedo hacer eso, entonces la matriz es descomponible. Pero, ¿cuál es el criterio? Porque quizás uno lo vea a primera vista y no tiene por qué sacarlo tan rápido. ¿Cuál es el criterio más práctico para saber si es descomponible o no? Acá lo que nos dice, una matriz cuadrada M es descomponible si el conjunto formado por los números naturales de 1 a n, donde n es el orden de la matriz, puede particionarse en 2 subconjuntos I y J, estoy haciendo el rastre, I y J, tales que la unión de I y J sea todo el conjunto inicial, N, y su intersección sea nula. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Y ahora va a quedar más claro con el ejercicio. Tenemos N, por ejemplo, supongamos que N fuera 3, ¿no? Entonces tenemos que N es igual a 3. Lo que nos está diciendo es que yo pueda el conjunto de 3, o sea, de 1, 2, 3, lo pueda agrupar en 2 subconjuntos I y J. Los puede agrupar en 2 subconjuntos I y J, tal que lo que nos dice acá es que la unión de los dos sea N, o sea que no me pueden quedar números afuera. Por ejemplo, acá tendría que estar, si acá pongo el 1, acá tiene que estar el 2 y el 3. No me puede quedar un número afuera de esos conjuntos. Y lo otro es que la intersección entre ambos sea vacío, o sea que no compartan, no puedo repetir. Si puse el 1 en la I, no puedo poner el 1 en la J. Esa es un poco la cuestión. Y una vez que armamos esos conjuntos, la condición que nos interesa es esta de acá. Que los A sub I J, para todo I perteneciente a I mayúscula y para todo J perteneciente a J, sean iguales a 0. Como les digo, quizás visto así es medio un chino, pero lo que les voy a pedir ahora es ir viendo matriz por matriz, intentar sacar si es descomponible o no. Con la A les voy a mostrar, digamos, la primera dinámica yo, y después la idea es que ustedes me puedan decir en las demás, ¿no? Por ejemplo, la matriz A que tiene 3 columnas, ¿no? Entonces, N es 3 filas y 3 columnas, perdón. Entonces, N es igual a 3, ¿ok? Entonces, yo me pregunto cómo puedo separar en 2 conjuntos, el 1, el 2 y el 3, de manera que se cumpla la condición sobre los A sub I J, que es que sean iguales a 0 para todo I perteneciente a I, para todo J perteneciente a J. Fíjense que acá yo puedo usar el 1, lo puedo meter en el conjunto I. Y el 3 lo puedo meter en el conjunto I también. O sea, 1 y 3 van a pertenecer al conjunto I. ¿Qué número me queda? Me queda el 2. El 2 lo voy a meter en el subconjunto J. Fíjense que se cumple lo que decíamos antes porque la unión de ambos conjuntos me da 1, 2, 3, o sea, me da N.
el conjunto inicial, y la intersección es vacía porque no comparten números. Ahora la siguiente pregunta es, ¿se cumple esto? En este caso sí, porque A sub 1, 2 es 0 y A sub, y A sub 3, 2 también es 0. Entonces esta matriz es descomponible. Después vamos a efectuar la descomposición. Pero me interesa ahora que, por ejemplo, para la matriz B, ustedes me puedan decir si es descomponible o no. En base a esto que vimos recién. ¿Morí o...? Sí. O sea, me parece que no, porque tratando de aplicar el mismo criterio que haces ahí, que elegiste la fila 1, la fila 3, columna 2, o sea, donde hay dos elementos igual a 0 en una línea, que sería la columna 3, para conformarla tendrías que elegir la fila 1 y la fila 3, pero ya estás eligiendo la columna 3. Por lo tanto, estás repitiendo un elemento de línea. Perfecto. Y no veo otra posibilidad donde puedas agrupar una línea que tenga dos ceros sin repetir el número. Muy bien. ¿Tu nombre? Yusef. Yusef. Es decir, todavía hay voces que a veces me olvido. Como dice Yusef, la explicación, digamos, es, entonces, si yo quisiera, yo puedo ver esto y digo, bueno, estoy tentado a tomar el 3, ¿no? Entonces el 3 pertenecería a J. Ahora, para que se cumpla lo de que el A sub IJ sea 0, tendría que tomar el 1, que acá no tengo problema. El tema es que también tengo que tomar el 3. O sea, el 3 tendría que estar también en el conjunto I. Pero si hago eso, primero que no estoy usando el 2, que ese es un problema, y lo otro es que I y J comparten número. Entonces, no, eso no es válido. Por ende, B no es descomponible. Sí, no es descomponible. Muy bien. Matriz C, ¿qué me dicen? Perdón, Jano, ¿podemos Sí. volver un poco para arriba para ver la condición? Sí, está acá abajo. Estaba ahí. No era descomponible porque no podías armar una nula, digamos, acá como dice en 2-1 o cómo. O sea, no Claro. sé si terminé de entender Sí, sí. cómo. No se puede. Vos no podrías armar una submatriz nula abajo a la izquierda mediante el intercambio de esta manera, siguiendo este criterio. Sí, A ver, eso no es que lo probamos hasta que no salió, sino que sabemos que no va a pasar porque no se cumple esto. Como no se cumplen estas cosas, sabemos que no vamos a poder llegar a eso. claro, entonces ahí está lo que decía Yusef de que como en una columna tenés dos ceros, Claro. o sea, comparten posición, claro, ya no vas a poder. Listo. Si usás el 3 en J, no lo podés usar en I. Claro, Entonces, supongamos que vos usaras el 2, decís, bueno, el 2 acá, pero ahí no se cumple el A sub 2, 3, que es este, no es 0. Entonces claro, no se cumple. claro. Bien. Listo. Bueno, aprovechemos y díganme qué onda el C, ¿qué les parece? Para mí tampoco. Bueno, tenés A que ver, ¿por elegir qué? fila 1, fila 2, y tenés que elegir también columna 1. Es la única donde hay tipo 2 ceros que... pará. Ojo, bien. Sí, cierto. Te estás dando cuenta, bien. Claro, sí. Puedes elegir columna 1, columna 3 y fila 2. Muy bien. Claro. Sí. ¿Tu nombre? Yusef, no vuelve. Yusef, la puta madre, perdón, no conozco la voz. Bien, lo que dice Yusef entonces, elegimos la fila 2, o sea, 2 pertenece a I, y ¿qué nos queda? La 1 y la 3, que acá no me da mucho espacio para escribirla, pero esto pertenecerían a J. Fíjense que A sub 2, 1 y A sub 2, 3 son 0, entonces estamos bien. Y se cumple esta idea, ¿no? El 2 solo la I, el 1 y el 3 a J, su intersección es nula, su unión es N. ¿Qué me dicen para la D? Alguien que no sea Yusef. Falta ya poquito, créanme. Creo que con que se lleven esta intuición ya estamos. ¿Alguien? Creo que no, porque en la 3
En la columna 3 tenés 3 ceros, ¿no? O sea, si quisiera agarrar la fila 2, o sea, no sé si termino de captar la intuición, pero Sí, si sí, sí. agarro la fila 2 y la cambio con la 4, después ya no... Ah, no, está bien, puedo agarrar la 3, la columna 3 después, ¿Vos y estás intentando sacarlo, intentar hacer los cambios ahora en tu cabeza? sí, pues pensé que venía como por ahí. Mm, Sí, yo no lo haría. Creo que como que lo que vos estás intentando hacer es decir, bueno, veo la matriz y quiero ver si lo puedo armar. Claro. Paso previo, solo para que no gastes tanta energía en Sí, sí, eso, sí. paso previo es ver si puedes armar estos conjuntos, tal que se cumpla esto de acá. Y si se da, bueno, ahí yo haría el ejercicio de esto, pero si Mm, no, vas como que estás yendo más por la negativa, cuando en claro. realidad tenés que chequear un criterio. Fíjate que acá, yo tengo muchos ceros acá, ¿no? Entonces estaría De- como, sí, sí, alguien quiere hablar. no, sí, no entiendo bien lo del criterio, lo de la IJ. Ok, está bien, perfecto. Por eso vamos de vuelta con eso, que es lo que quiero que se lleven. Ahí ya spoileé algo. Ya lo vine spoileando bastante, pero no sé si lo llegan a leer. Tenemos esto. Que igual lo reentiendo, lo terminé de entender cuando tuve que explicarlo para una clase, pero en su momento cuando la cursé, la verdad no, muy claro. Fíjense lo tangencial que, perdón, al contrario, lo marginal que es para la materia, como que a términos prácticos no lo van a tener que hacer casi seguro, pero sí está bueno que entiendan bien el concepto de qué implica que sea descomponible y demás. ¿Cuál es la idea entonces? N es el orden de la matriz, ¿no? En este caso, en el caso de la D, N es igual a 4. ¿Ok? Entonces, yo quiero dividir, N es un conjunto que tiene a los números 1, 2, 3, 4. Yo quiero dividirlos en dos subconjuntos, I y J, tal que no repita números en I y J, o sea, si puse el 1 en I, no puedo ponerlo en J, y lo mismo con los demás. Y lo otro que le pido es que usar todos los números, o sea, todos los números en N los tengo que ubicar sí o sí, o bien en I o bien en J. Ahora, si puedo lograr eso, la idea es que esos conjuntos, o sea, todo lo que pertenezca a I y todo lo que pertenezca a J, después se cumpla esto de acá. Que esto de acá en castellano, ¿qué quiere decir? Que todos los componentes que pertenezcan a las filas que están en I mayúscula, o sea, para todo I perteneciente, esto es como la E de pertenece, perteneciente a I mayúscula, y todo J perteneciente a J mayúscula, se cumpla que ese componente es igual a 0. Entonces, en el caso de A, por ejemplo, A es descomponible porque yo tengo el conjunto 1, 2, 3, yo puedo meter el 2 en J, el 1 y el 3 en I, y se cumple que el A sub IJ, o sea, A12 es 0, y el A32 es 0 también. Como se cumple eso, yo sé que voy a poder descomponerla. Sin hacer ninguna prueba, sin probar, bueno, cambio fila, eso lo hacemos después. Pero a priori tenemos que ver si se cumplen estos criterios. ¿Puedes repetir esta última parte? Lo Eh, del IJ en el A. sí, fíjate que yo tengo que separar los elementos del conjunto N, que son 1, 2, 3, los tengo que meter en I y en J. Tal que todos los A sub IJ, donde I, o sea, donde las I pertenezcan a I. O sea que en este caso, ¿qué quiere decir? Si yo en I mayúscula metí el 1 y el 3, me interesa que los A de las filas 1 y 3, ahora vamos a ver, nos falta la segunda condición de las columnas, sean 0 en la columna 2. ¿Por qué? Porque el 2 lo metí en J. El 2 lo metí en J, entonces nos interesa para este. ¿Se ve? Sí, 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 ya te entendí. Perfecto. Bien, entonces ahora la pregunta es si se anima, ya más o menos lo veníamos redondeando igual,
Pero si se animan a decirme si la D es descomponible o no, en base a este criterio. Esto, lo que estoy tapando con el mouse es un 0. Sí, ¿Por qué? podría tomar fila 3 y fila 1 y Fila- después Se te cortó un poquito. ¿Querés repetir? ¿Qué fila, tomaría? fila 3 y Sí. fila 1 y columna 1 y columna 3. Columna 1 y ¿Cuál es el problema? Veamos el error ahí. ¿Cuál es el problema de eso que acabas de...? Perdón, lo había pensado fila 3 y fila 2, perdón. Fila 3, fila 2. Está bien. ¿Y qué más? Y después columna 1 y columna 3. Ok. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede decir cuál es el problema con eso? No estás usando de vuelta, digamos, el mismo número. O sea, fila 3 y columna 3. Estarías repitiendo ahí. Eso mismo. ¿Tu nombre? Lourdes. Lourdes. Bueno, como dice Lourdes, ¿no? Fíjate, no sé quién fue el que dio la respuesta al principio, pero ¿cuál es el tema? La 2, si vos usás la 2 y la 3, no podés usar... Si esto, la 2 y la 3, lo metiste en I. Si vos usaste eso, no podés meter la 3 en J, porque ya la usaste en I. Y el otro problema es que la 4 no la metiste en ninguno de los dos. La columna, el 4, ya sea o fila o columna, no está en ninguno de los dos conjuntos. Entonces no hay dos condiciones que no estás cumpliendo. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos con la E. A ver. ¿Quién se anima? Capaz puedes armar, columna 2, columna 4, fila 1 y fila 3. Muy bien. ¿Tu nombre? Yusef. Sí. Columna 2, columna 4. No, lo que dijo Yusef, ¿no? No, de fila 3. Sí, tienes razón, perdón. Mala mía. Acá. Está. Eso. 1 y 3 los meto en I. Y 2 y 4 los meto en J. Usé todos los números y no repetí. Y fíjense que A sub 1, 2 y A sub 1, 4 son 0. Y A sub 3, 2 y A sub 3, 4 son 0. Entonces la E es descomponible. Bien, última, y no los molesto más. La F. Después descomponemos, pero van a ver que es bien fácil. ¿La F es o no es? No es cuadrada. Pero... no, ¿No tenía que ser un criterio que fuera cuadrada para ser descomponible? ¿sabes qué? Ahí te digo. Una matriz cuadrada de M. Muy bien, sí. Rápido, gordito del pie. Perfecto. Bien, bueno, como fuimos sacando, A, C y E son descomponibles, ¿no? Por lo que decíamos recién. Lo que dijo recién el compañero fue más a las bases, no es cuadrada y listo. Y mucho más simple. Acá está un poco lo que fuimos charlando, ¿no? Por ejemplo, en la matriz A, que es esta de acá, 1, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, podemos dividir el conjunto N de esta manera. El conjunto I va a ser el 1, 3, va a ser número 1, 3 y J va a ser 2. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, disculpa, no muteé. Bien. Entonces tenemos la matriz original. Sabemos entonces que es descomponible, ¿no? Porque tenemos el 1, 2 y el 3, 2 que son 0. ¿Y cómo hacemos la descomposición? Bueno, acá si se fijan, lo que podemos hacer es intercambiamos la primera y segunda columna. O sea, esto lo movemos acá. El 1, 1, 1 nos queda acá y el 0, 3, 0. Pero si hicimos eso, esto es lo que les decía antes,
después tenemos que intercambiar la primera y la segunda fila de esta matriz, de la última que tengamos, ¿no? Entonces, si acá cambiamos primera y segunda, fíjense que nos queda 3, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Si particionamos esto así, esto es una matriz nula, una submatriz nula. Esto es cuadrado y esto es cuadrado. Así que esta es su forma descompuesta, supongamos que se diga así. O sea, esta matriz ya está así, descompuesta. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Fíjense que cambiamos dos cositas más. Sí. Ok. Bien. Bueno, la matriz C. Tenemos de vuelta 1, 2, 3. Fíjense que acá en I podemos meter al 2 y en J podemos meter al 1 y al 3, lo que decíamos antes, ¿no? Porque acá filas tomamos el 2 y en columnas tomamos el 1 y el 3. Y se cumple todo lo que fuimos charlando antes. ¿Cómo descomponemos? Decimos, bueno, intercambiamos la segunda fila con la tercera, o sea que esto pasa a estar acá, es justamente esta de acá, y si hicimos eso, tenemos que cambiar esta con esta, la segunda con la tercera. Y fíjense que acá podemos particionar de esta manera. Acá nos queda una submatriz nula. Y acá nos queda cuadrada y esta también es cuadrada, así que todo esto esta es su forma, digamos, descompuesta. ¿Ok? Y para la matriz C tenemos acá el conjunto es más grande, llega hasta 4, y lo que charlábamos antes, ¿no? Cuando lo contestaron ustedes. Podemos meter en I el 1 y el 3, podemos meter en J el 2 y el 4, y fíjense que se cumple todo esto. Se cumple que el 1, 2, el 1, 4, el 3, 2 y el 3, 4 son todos iguales a 0. Entonces partimos de la original, intercambiamos la primera y la cuarta fila, fíjense que hacemos este cambio acá, y llegamos a esto. Sí, el 6080 pasa a estar abajo y el 2410 pasa a estar en la primera. Pero si hicimos eso, tenemos que cambiar después la primera y la cuarta columna. Entonces cambiamos esta por esta. Y fíjense que acá queda bien clarito. Acá son todas cuadradas. Entonces acá tenemos una matriz también nula. Y acá ya pasamos al ejercicio 4, que son teoremas de Perron y Frobenius, que no lo vamos a ver esto, pero recuerdo que hay otro que nos puede interesar abajo de todo. ¿Alguna duda con esto? Me interesa que hayan entendido todos estos criterios de acá. Así que si alguien no los siguió, quiere que lo repitamos en estos últimos minutitos, siguen ahí, ¿no? De mi parte no hay dudas. Genial. Bien. No, y lo otro, a ver, refresquenme. ¿Matrices estocásticas vieron? ¿O no? No me suena. No, ¿Le no. suena? Ah, ok, listo. Entonces vamos a terminar acá y listo. Bien, bueno. Una clase un poco a los cascotazos por lo de los 20 minutos, pero bueno, queda para la anécdota. No sé, ¿alguna duda más de esto, de estática comparativa, o de otro tema? No sé, lo que quieran saber, o alguna duda que tengan. Yo sé que están quemados ya, pero bueno. ¿Algo? De mi parte, nada, la verdad, muy claro. Bueno, perfecto. Bueno, nada, entonces ya son libres, como les digo, después a la noche les voy a, como no vieron Perron, Frobenius y todo eso, esos los voy a sacar y les subo solo estos primeros ejercicios que vimos del trabajo práctico 3 y los de estática comparativa. Recuerden de hacer ese ejercicio de qué pasa con movilidad perfecta de capitales con la política monetaria cuando el tipo de cambio es fijo. Y después, nada, practiquen, que
a mi entender es un tema en el que pueden ganar puntos y entra siempre. Así que bueno, nada más. Gracias, profe. Perfecto, gracias. Gracias. Por favor. Nos A vemos. ustedes, perdón por el mamarracho de la conexión. Y bueno, nos veremos en 2 semanas.